Buen día, cordial saludo, estimada tutora, compañeros de grupo. Mi nombre es Rafael Antonio Gómez Sosa, tengo 29 años de edad, estudiante de cuarto semestre del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, con sede aquí en la ciudad en la ciudad de Santa Marta. Soy patrullero de la policía, adscrito a los grupos especiales del Departamento de Policía Magdalena. Muy a gusto, muy alegre de compartir con ustedes esta temática en el curso de legislación laboral y vamos a iniciar con la temática que nos corresponde, que es el derecho individual del trabajo y la relación laboral entre empleador y trabajador. Aquí empecemos. El derecho laboral colombiano es un conjunto de principios y acciones y normas que el Estado crea como engrane para que se regule esa relación directa o indirecta que tienen los empleadores y los trabajadores y los dos en relación con el Estado. El derecho laboral colombiano tiene un marco legal muy bien constituido, muy bien formado, muy bien solidificado en bases muy estrictas. Entre ellas tenemos la Carta Magna, la Constitución Política de Colombia de 1991, los tratados y convenios internacionales que ha realizado Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo, por el cual se aprueba mediante Decreto Ley 2663 de 1950. Este bloque jurídico de la Constitución y sus derivados también ampara las asociaciones sindicales tanto para los trabajadores como para los empleadores. En el derecho laboral contamos con dos áreas, que es la derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. El derecho laboral individual es el que se encarga de la relación entre el empleador y el trabajador. Y el derecho laboral colectivo es el que se encarga de la relación entre el empleador y los trabajadores que se encuentran agrupados en asociaciones, reunidos en sindicatos y demás. El principio fundamental del derecho del trabajador es la igualdad. En eso, el derecho laboral busca equilibrar esa desigualdad entre el trabajador y el empleador, teniendo en cuenta que para que haya esa igualdad, el empleador debe dar unas condiciones mínimas y dignas al trabajador, como lo es un sueldo, una seguridad social y las prestaciones sociales. También contamos con un pequeño bloque que es los trabajadores jóvenes. Ahí sí el Estado es muy estricto, teniendo en cuenta que el joven, el menor de edad, el adolescente, es protegido y cuidado por el Estado, por el cual me sacaron un estatuto donde el estatuto del niño y adolescente prevé totalmente la abolición del trabajo para niños menores de 14 años, teniendo en cuenta que ellos todavía no han logrado ese desarrollo de nivel físico, psicológico y biológico que le permita desarrollar una labor bien y con óptimo desempeño. El Estado preserva a ese niño para que aún continúe con sus labores características de niño, necesidad de aprender, soñar, jugar, sin alejarlo de ese mundo de la niñez. Ahora hablando de otro tema de lo que es el jóvenes trabajadores jurídicamente ya que pueden laborar, ellos cuentan con un marco jurídico especial en el que se le garanticen los derechos laborales, que al igual que una persona adulta deben de contar con un sueldo, una seguridad social y una prestación social. Hay que tener muy en cuenta que los menores de edad es muy complicado el trabajo con ellos, porque si se le va a dar un trabajo a un menor de edad, tiene que proyectarse que ese trabajo que se le va a dar no afecte a futuro su salud física, su desarrollo físico ni mental. Y también que si el niño, el joven, se ve en la obligación de cambiar de domicilio por cuestiones laborales, eso no se puede hacer. Ellos son cobijados estrictamente por el Estado, por el Código de Infancia y Adolescencia y el Estatuto de Niño y Adolescente, que no le permite realizar ese tipo de actividades que ya le corresponden a una persona adulta. Ahora encontramos lo que es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo, es ese acuerdo por el que una persona natural
es obligada a prestar un servicio personal a otra, ya sea natural, jurídica, bajo la subordinación, el cumplimiento de órdenes, instrucciones, que a cambio le retribuye una remuneración o pago por sus servicios. Para que se dé ese contrato deben haber unas partes intervinientes, las cuales son el empleador, quien ordena el servicio, y el que va a dar el salario; el trabajador, que es el que presta el servicio. Para que en este contrato se deben haber unos elementos constitutivos, que son la prestación de servicio, que es el que presta el trabajador, y la subordinación jurídica, que es la que realiza el trabajador. Es ese poder que tiene el empleador, o la facultad que tiene el empleador para dar orden, instrucciones de modo, tiempo, cantidad de trabajo, obligaciones, y que el trabajador está en la obligación de cumplirlas siempre y cuando no se extralimite y estén dentro del contexto de la dignidad y el respeto. Todos esos dos bloquecitos van a un reconocimiento, a un punto que se subyace como el pago. Es la retribución, la remuneración que se le va a dar al trabajador por el servicio prestado. Sigamos con las clases de contrato. Las clases de contrato varían según la forma y según la duración. Hablemos según la forma en primera instancia. Según la forma, contamos con un contrato verbal y con un contrato escrito. El contrato verbal da lugar a todo aquel acuerdo que se realice de índole oral, en el que se llegan a acuerdos del trabajo que se va a realizar, la remuneración, los periodos, su regulación de pago. En el contrato escrito ya va con un documento firmado, en el que se hacen unas cláusulas en unos puntos donde se va a realizar donde se va a prestar el servicio, la fecha, el lugar donde se firma, la remuneración, los periodos de pago, la estimación del pago y sus variables. Hay que tener en cuenta que entre el contrato verbal y el contrato escrito, lo único es el papel, la diferencia, porque ambas tienen la misma validez. Ambas. Ninguna es más importante que la otra. Ahora hablemos de según la duración. Según la duración, contamos con contrato de trabajo por el tiempo que dure la realización de la obra o la labor. Contrato de trabajo por término fijo o contrato por duración indefinida. Hablemos un poco del contrato por duración de la obra o la labor. Como la palabra lo dice, es la que se encomienda a esa persona a que la realice, y de acuerdo a lo que se dure, así va a ser la paga. Así va a ser la paga. A término fijo ya se caracteriza porque es un documento escrito, ya la duración no puede ser superior a 3 años, que caso admite dos modalidades, que es el contrato a término fijo por 1 año y que no tiene término de duración, y el otro que es a término de 3 años. Hablemos con el contrato a término indefinido. Se caracteriza porque es un contrato que no tiene un tiempo de duración determinado por las partes de empleador y trabajador. Estos tres son las clases de contratos que se pueden presentar. Ahora hablemos de la jornada laboral. La jornada laboral ordinaria de un trabajador es el tiempo en que el trabajador está al servicio del empleador. Y la duración máxima legal de la jornada ordinaria es de 8 horas diarias y 48 horas semanales, salvo las jornadas especiales de 6 horas diarias y 36 semanales. Eso ya lo regula más que todo es el gobierno, eso dependiendo especialmente si es insalubre o peligrosa para la persona, y a través de eso él regula ese horario. En las jornadas especiales encontramos que esas son ya consenso del empleador y del trabajador, donde pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos que permitan operar la empresa a la empresa o una sección de la misma durante los días o las semanas. La jornada especial cuenta con dos, que son jornadas diarias flexibles, el código y la jornada de 36 horas. Los trabajos diurnos van de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ese es el trabajo diurno. Y el trabajo nocturno va de 10 de la noche
a 6 de la mañana. Sigamos con las horas extras. Las horas extras es todo trabajo que se desarrolla que va más allá de la jornada ordinaria o de la máxima legal, en el evento de los trabajadores que se amparan por esa ley. Ese trabajo suplementario, se reconoce como horas extras y debe remunerarse en casos especiales. Este tipo de horas extras no puede exceder de trabajo diurno, nocturno, dígase cualquiera de las dos, de 2 horas diarias y 12 semanales. Cuando la jornada laboral normal, por ejemplo, una jornada de trabajo se emplea de acuerdo entre trabajador y empleador, se hace un acuerdo entre ellos de 10 horas diarias, ahí no se puede colocar el punto de horas extras, no lo permite el Estado. Continuamos con la suspensión del contrato y las causales que dan para suspensión del contrato. La suspensión del contrato es una etapa temporal del contrato de trabajo en el cual se interrumpe, ya sea por caso fortuito del empleador o del trabajador, en el que se interrumpe el servicio prestado por parte de el trabajador y en el que el empleador aduce sus pagos. Causales de la suspensión del contrato los tenemos por caso fortuito o fuerza mayor, ahí sí ya se le sale de las manos, por muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de la actividad o cláusula temporal de la empresa, establecimiento o negocio en toda parte hasta por 120 días, por razón técnica o económica u otras independientes de la voluntad del empleador, por licencia o permiso temporal concedida por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria, por el trabajador que sea llamado a prestar servicio militar, por detención preventiva o arresto, eso da ya la extinción de, claro, cuando excede de 8 días ya eso da para la extinción del contrato, por huelga declarada con pleno cumplimiento de formalidades legales. Ahora, obligaciones del empleador. Aquí entramos como las obligaciones y prohibiciones que tiene el empleador con los trabajadores. Empezamos con una de ellas, es dar al trabajador los instrumentos adecuados y la materia prima para que éste realice sus actividades, labor o ejercicio por la cual fue contratado. Prestar a los trabajadores locales elementos apropiados adecuados para la protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Ya ustedes saben cuáles son: casco, protección, botas, gafas y demás. Prestar inmediatamente los servicios de primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. Pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos, lugares convenidos. Tener respeto a la dignidad personal de trabajador, a sus creencias y sentimientos. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio. Ese sí es muy delicado con respecto al sufragio. Dar al trabajador cuando le solicita una certificación en que consiste el tiempo de servicio, la índole de labor y el salario que devenga. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso si el servicio que presta lo hizo cambiar de residencia. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad, el respeto por las leyes. Ahora veamos las prohibiciones que tiene el empleador. Respetar los salarios, retenciones, compensaciones de acuerdo al código sustantivo del trabajador. Obligar al trabajador a que compre mercancía o víveres en almacenes que él quiera, eso muy claro puede estar. Aceptar dinero del trabajador para que se le admite en el trabajo o por otro motivo que se refiera a las condiciones de este. Limitar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de sus derechos de asociación. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o religioso. Hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Hacer o permitir todo género de rifa, colectas o suscripción de los mismos sitios. Adoptar el sistema de listas negras para que no se ocupen otras empresas a los trabajadores que se separan o se han separado del servicio. En las obligaciones del trabajador tenemos por una de las cosas muy preocupantes que tienen los empleadores, que ellos creen que la ley cobija mucho al trabajador, sino a ellos también los cobija, también le exige al trabajador sus obligaciones. Entre estas, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que le dé el empleador.
no comunicarle a terceros información que sea de naturaleza reservada, conservar los instrumentos que le hayan sido dados para su labor y la materia prima devolverla a la sobrante, guardar rigurosamente el respeto entre compañeros superiores y subalternos en ese grado, evitar daños y perjuicios a la empresa, informar si en algún momento él percibe o ve que hay un daño que puede perjudicar a la empresa o al empleador, él debe informarlo. Debe estar presto a la colaboración en caso de siniestro o algún daño inminente contra una persona de la empresa o del establecimiento. Diligente. Debe observar a suma diligencia y cuidar las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Las prohibiciones del trabajador. Ya ahí vamos a un respeto por el trabajo. Es sustraer de la fábrica o tarea de establecimiento los útiles y materia prima de los productos elaborados sin permiso del empleador. Presentarse en estado de embriaguez o efectos narcóticos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Conservar armas. Llevar armas al trabajo cuando no es de su labor portar armas, solamente excepcionalmente el personal de vigilancia o celadores. Faltar al trabajo injustificadamente. Disminuir el ritmo de la ejecución del trabajo intencionalmente, claro está. Hacer rifa, colecta dentro del horario laboral. Y usar herramientas y útiles para otro tipo de actividades para las cuales no fueron destinadas. Ahora haremos de lo que es la seguridad social. La seguridad social es ese engrane que trabaja la salud, la pensión, riesgos laborales y que todo empleador tiene la obligación de vincular, de afiliar a su trabajador, ya que esto le generaría a él unas sanciones pecuniarias más que todos, y ellos son los encargados de garantizarle ese derecho al trabajador. Toda persona debe ser vinculada, toda persona que tenga un contrato de trabajo debe estar afiliada al régimen general de pensiones, ya sea al sistema de ahorro individual, fondo privado o al de la prima media con prestación definitiva, con pensiones según escoja el trabajador. Así que los empleadores deben tener muy presente esto, que eso es muy delicado, es un tema muy complejo y que es una obligación de ellos. Hablemos ahora del acoso laboral. Acoso laboral es ese comportamiento donde el individuo usa una conducta abusiva, ya sea por poder, cargo o grado que tenga, hace discriminaciones, humilla, debilita, amenaza, desdibuja a un trabajador, lo ofende. El mobbing o acoso laboral. Mediante ley de 10, el artículo 2 y 7 se dan unas modalidades de acoso laboral. La vamos a ver ahora. Eso es muy común en las empresas. Aquí en Colombia se ve mucho ese tema. Hablemos del maltrato laboral. Es ese acto de violencia contra la integridad física, moral y libertad física o sexual de una persona. La persecución laboral es esa conducta que incide el trabajador a que renuncie mediante exceso de trabajo, lo descalifica haciéndole cambios frecuentes de horarios. La discriminación laboral es el trato diferenciado por razones de raza, género, familia, credo, nacionalidad. Eso se presenta mucho acá en Colombia, entonces eso es por la que más se recibe denuncias. El entorpecimiento laboral es la tendiente a obstaculizarle el trabajo o el cumplimiento de las labores a esa persona o a retrasarla, creándole algún impedimento para que esa persona no cumpla con las labores o tareas dentro de los términos establecidos, colocándole exceso de trabajo, problemas, inconvenientes, trabas y demás. Inequidad laboral es la desigualdad de las funciones y menosprecios del trabajador. Pues presenta mucho. Y la desprotección laboral es la conducta que pone en riesgo la integridad y seguridad del trabajador. Esas son las 6 modalidades laborales más presentadas dentro de una empresa. Y eso es motivo de problemática. Muchas gracias, queridos compañeros, estimada tutora. Buen día, muy agradecido. Feliz día.